Nos dejan la pastillita en un sobrecito de papel o en un vasito plástico y nos dicen esta pastillita se la das a una determinada hora. Al final de cuentas es una administración o suministro de medicamentos. Ahí hay un pleito todavía que no se ha podido resolver entre administración y ministración, ¿vale? La administración es algo tangible. Por ejemplo, un contador lleva una cuenta y tiene cómo demostrar todos los gastos de una persona en el transcurso de un periodo de meses o de años, ¿vale? Hay documentos tangibles que dicen que se puede comprobar, ¿vale? Eso es una administración. Entonces, si yo le aplico o le doy un medicamento a un paciente y anoto en una hoja de registros, la administración es la nota en la hoja de registros y la administración es que se lo doy al paciente para que se lo tome o se lo inyecto, se lo aplico. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Entonces, ambos términos están relacionados, pero no significan lo mismo. O sea, una cosa es anotar un registro tangible que puedo guardar y la otra es ministrar un medicamento, que si yo se lo di o no se lo di y no lo anoté, es mi dicho nada más y no lo puedo comprobar. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Entonces, no es que signifiquen lo mismo, pero están relacionados el uno con el otro, ¿vale? Entonces, también se habla de suministro de medicamentos, que es proporcionarle al paciente una medicación, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. ¿Dudas, no? ¿Todo correcto? Bien. Entonces, preguntaba acerca de las vías de administración o de ministración, porque pues a veces parece que no, pero por ejemplo, aunque no es el área de los cuidadores, pues no es difícil aplicar una inyección subcutánea como la insulina, y si sabemos cargar una jeringa y sabemos colocar en posición correcta la jeringa y jalar el émbolo atrás para ver que no le hayamos dado a un vasito sanguíneo, que no hayamos picado un vasito, y luego presionamos el émbolo, pues estamos haciendo la administración de un medicamento, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Y en teoría como que es algo muy sencillo y no tiene ninguna complicación. Ya para poner un suerito y cosas así como esas, pues ahí sí ya requerimos de cierta supervisión y de cierta capacitación para poderlo hacer, y que los familiares y la empresa que nos contrata, si trabajamos para alguna compañía como una agencia, entonces necesitamos tener el permiso de la agencia para realizar el procedimiento. Si ellos están de acuerdo, nosotros lo sabemos hacer, aunque no seamos enfermeros, igual y se nos permite ir escalando y evolucionando en habilidades y conocimientos que vamos adquiriendo. O sea, pueden cobrar por separado. De hecho, en teoría, no es correcto que dentro de tu servicio tú accedas a realizar procedimientos que tienen un costo adicional, ¿vale? Normalmente se contrata a una persona para que vaya y le ponga el término suero no está aceptado muy bien en México, y ahorita entró mucho la medicina cubana y para ellos es sueroterapia. Para nosotros son soluciones endovenosas, ¿vale? Pero ya el término de sueros ya está aceptado. Para nosotros en medicina, suero es solamente la bebida oral, el preparar una solución de electrolitos y administrársela al pacientito, eso sí es un suero. Y para nosotros son soluciones endovenosas o venoclisis o perfusión endovenosa, ¿vale? Son los términos correctos. Pero hablando de que ya nos estamos haciendo como más abiertos a la terminología, bueno, pues se conoce, y el común denominador de la gente es que en esto me pongan un suero, y dicen, claro que sí. Si no, o sea, yo solamente sé poner soluciones endovenosas, pues no, ¿verdad? Por supuesto que el paciente no conoce de terminología y nosotros debemos de, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bien, así como un poquito rápido les van a pasar ahí las imágenes de las diferentes vías de administración para el suministro de medicamentos. Ya pasaron. Y bien, pues existen muchas presentaciones, ¿vale? Los fármacos pueden estar, ahí también el término fármaco y el término medicamento. Decimos que el fármaco es toda sustancia distinta a los alimentos que al ingresar al organismo por cualquier vía de administración modifica la función del protoplasma vivo, modifica la función celular, ¿vale? Entonces, si al paciente le ponemos una agua salada, que es la solución fisiológica, no se considera como un fármaco porque solo es agua con sal, ¿vale? Pero si vamos a la farmacia, sí la puedo comprar como un medicamento, la pido como solución fisiológica, la venden donde venden los medicamentos y se clasifica como medicamento, pero farmacológicamente hablando es solo un fármaco, porque es una sustancia que no se va a comer, que no se la va a tomar, es distinta a la alimentación porque va a entrar por vía intravenosa, pero al entrar en su organismo lo va a hidratar,
va a hacer que las células que estaban secas se llenen de agua, va a hacer que se cierren las membranas celulares y se deje de deshidratar, le ayuda a detener un vómito, nos ayuda a llevar como vehículo los medicamentos que se le van a aplicar. Entonces sí cumple con esto de que al entrar por cualquier vía de administración modifica las funciones del protoplasma o de la célula viva, ¿vale? Entonces sí es un fármaco. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Bien, y las presentaciones farmacológicas o medicamentosas, que pueden ser, en muchos medicamentos son fármacos y también son medicamentos, y viceversa, ¿vale? Cumplen con los dos requisitos. Bien, entonces las podemos encontrar, por ejemplo, en presentación de perlitas, la podemos encontrar en presentación de cápsulas duras, que son las que no son transparentes y que tardan un poquito en humedecerse en la boquita. Tenemos otras que son de gelatina y que vienen como con un líquido adentro. Tenemos presentaciones en tabletas que les llamamos también comprimidos. Tenemos otras que se llaman capletas, que es comprimido como la tableta, pero largo como la cápsula. Tenemos trociscos, por ejemplo, hay unos muy famosos que se llaman trociscos de terramicina, que es como una tableta disolvible en la boca. Tenemos también tabletas orales que se pueden disolver en la boquita. Tenemos las que son solubles en agüita, las que son solubles en aceite. Tenemos presentación también, por ejemplo, en ampolletas bebibles y en ampolletas inyectables. Tenemos jarabes, tenemos suspensiones. Las suspensiones se caracterizan porque viene un polvo y un líquido y entonces se tienen que hidratar primero y cada que lo vamos a administrar tenemos que agitarlo para que se suspendan las partículas del medicamento en el líquido en el que fue hidratado y cada dosis que le demos al paciente cuente con la cantidad de fármaco que se espera por la dosis que se le mandó al pacientito, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, también tenemos presentaciones de medicamentos que vienen en polvos, por ejemplo, y que se disuelven en un poquito de agua, que se le administran al paciente o que se aplican directamente en forma cutánea o tópica en el paciente, ¿vale? Tenemos, por cada vía de administración, por cada parte de nuestro cuerpo, tenemos una vía de administración. Si nos vamos de la cabecita hacia los pies, nos podemos encontrar, por ejemplo, los shampoos, las cremitas que son para el cuero cabelludo. Nos encontramos cremas hidratantes para el rostro y el cutis. Nos encontramos en los ojitos la vía oftálmica, en la nariz la vía nasal, en la boquita la vía oral, en los oídos la vía óptica, y de ahí vamos bajando a nuestro cuerpo y la mayoría de nuestro cuerpo es por la pielecita, que le llamamos vía cutánea a través de la piel, y tenemos también la que llamamos vía tópica, que es específicamente en un sitio, es tópica y local, solamente en un sitio. Si a una persona le duelen todos sus músculos, le damos una tableta antiinflamatoria y analgésica para quitar el dolor, pero si nada más le duele la manita porque ahí se lastimó y el dolor no es mucho, pues entonces le mandamos una crema con diclofenaco, por ejemplo, que es tópica cutánea, a través de su piel la va a absorber y no bombardeamos todo su cuerpo, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Y luego nos vamos un poquito más abajo y tenemos el ombligo. El ombligo es una estructura que jamás cicatriza. Se ve en la parte de afuera un conjunto de pliegues, pero dentro hay dos venas y una arteria importantes que pueden a través de la piel llevar o transportar medicamentos y sustancias químicas a los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Y hay una vía de absorción a través del ombligo, que es la umbilical o periumbilical. No es casualidad que la insulina y otros medicamentos se pongan alrededor del ombligo porque es una muy buena vía de administración y rápida hacia nuestro conjunto de vasos sanguíneos para que lleve y se transporte a todo el organismo, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Las abuelitas antes utilizaban un algodón empapado con alcohol y lo ponen en el ombligo para bajar la fiebre. Y funciona porque al final de cuentas es una vía transcutánea, ¿vale? Después tenemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues la vía vaginal y pues ahí aplicamos ovulitos y lavados, ¿vale? Y tanto en hombres como mujeres tenemos la vía rectal y generalmente se utilizan supositorios en el caso de que fuera necesario, ¿vale? Hasta ahí dudas, ¿no? Entonces, más o menos, si vamos de arriba hacia abajo es más fácil recordar las diferentes vías de administración y las presentaciones farmacológicas están diseñadas para cada una de nuestras vías, ¿vale? Tenemos otras vías que se llaman, tenemos una vía natural, que es la vía oral, y la vía rectal. Esa se absorbe el medicamento o la sustancia en el intestino
Y en farmacología y en terminología se dice entero, ¿vale? Intestino es entero. Entonces, cuando dice vía enteral, quiere decir que lo que vamos a administrar se va a absorber en el intestino. Cuando dice paraenteral, quiere decir que puede entrar por cualquier otra vía que no necesariamente su absorción va a ser intestinal. ¿Vale? Si aplicamos en la piel, es una vía parenteral, va a llegar al torrente sanguíneo, pero no se absorbió a través del intestino. Si aplicamos una inyección intramuscular, si ponemos una subcutánea, si ponemos una intravenosa, si le ponemos gotitas en los ojos a una persona, todas esas se consideran vías parenterales, paralelas a la vía intestinal, ¿vale? Y las gotitas se conocen como instilaciones, ¿vale? Si le pongo unas gotitas en los ojos, le vamos a instilar, por ejemplo, solutina, ¿vale? Te encargo que le instiles al paciente y te quedas, pues, quién sabe qué será su instilación, es ponerle gotitas o administrarle un medicamento a través de un dispositivo como un nebulizador o un tanque de oxígeno, ¿vale? Le aplico oxígeno y es una instilación de oxígeno, le aplico una nebulización y es una instilación de algún medicamento en aerosol que se tiene que convertir un líquido en gas y lo tiene que inhalar, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Sí, pues, ahora, las más comunes en los ancianos, una por una. Sí. Te vas viendo. ¿Sí? Es que toda esa información es mucha, Sí. ¿no? Es como el preludio de, porque por eso les preguntaba qué conocían de las vías de administración, y como nadie me dijo, yo sé esto, aquello y lo otro, dije, entonces creo que no. No, ahorita ya una por una ya la van comentando. La vía parenteral dijo que se absorbe, ¿cómo? La enteral se absorbe en el intestino y la paraenteral en el torrente sanguíneo, llega al torrente sanguíneo, pero por diferentes partes del cuerpo, a través de la piel o a través de las mucosas. Vale, mi amor. Pues, y ahora sí. ¿Preguntabas algo? No. Perdón. Entonces, a ver, ahora sí, Jenny, va pasando una a una. Está en oral, Ajá. los de línea todavía no están. Vale, entonces tenemos una vía de administración oral, Ahora que que es sublingual la que sigue. Dame la de aquí. aguántenme tantitito ahí en la oral. Oral, ya está. Ahorita yo ya me atravieso y les tomo, o sea, me voy a estar atravesando, les tomo la foto de del pizarrón, tanto para los de línea como para ustedes vayan tomando sus notas. O de ahí las van sacando después, como ustedes gusten. Bien. Dentro de la vía oral nos vamos a encontrar diferentes medicamentos. Están algo que se llama con capa entérica. Sigue siendo una tabletita, pero trae un recubrimiento como de luneta dulcecito. Cuando la ponemos en la boca, uno la agarro con los deditos y si me tardo, empieza a disolverse y me pinta los dedos. ¿Vale? Esas se llaman con capa entérica. Quiere decir que no están diseñadas para entrar en contacto con la saliva en la boca. Si el paciente tiene una prescripción del medicamento, pero no encontramos, a lo mejor le mandaron 20 miligramos y solo encontramos de 40. Y el familiar nos dice, pues pártala a la mitad y désela. En la mitad donde cortamos, perdió la capa entérica, ya no está protegida. Entonces entra en contacto con la saliva en la lengua y le causa quemaduras al paciente. No todos los medicamentos se pueden modificar, ¿vale? Entonces si tiene capa entérica, tiene una protección específica para que se disuelva hasta que llegue al intestino. Ni siquiera se va a disolver con el ácido clorhídrico, porque podría sumarse el efecto del ácido clorhídrico más el medicamento y causar desde una gastritis hasta una úlcera o un sangrado gastroduodenal, ¿vale? Entonces por eso trae esa protección. Si es ese caso, hay que hablarle al médico y decirle, no hay la presentación, ¿le podemos dar otra cosa o qué puedo hacer? Hay algunas cápsulas de oblea como de pan, como las obleitas que venden para consumir por gusto, o las obleas que son la hostia en la iglesia. Es una capsulita como de pan y muy delgadita, y se puede envolver la cápsula en eso y dársela al paciente o meterla en un pedacito de migajón de pan
y dárselo, pero para evitar que tenga contacto con la boca y no lo vayamos a lastimar con un pedacito de plátano. Pero hay que avisarle al médico que no es la presentación que solicito porque no hay en el gramaje y que se va a hacer una modificación para ver si él está de acuerdo o no, porque le podemos lastimar, sobre todo el adulto mayor que tiene sus mucosas muy resecas y muy lastimadas, ¿vale? La dosis correcta o para la vía de administración correcta hay que avisarle al médico. No encontraron esta presentación, se puede cambiar por otra. ¿Cuál sería? Para que él sea el que nos sugiera, porque él es el que conoce de los fármacos, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí, no? ¿Todo correcto? Bien. Cambio de vía. Bien, tenemos también una presentación que se llama orodispersable. Quiere decir que en cuanto toque contacto con la boca, se va a empezar a disolver sin que muevan la saliva ni nada, solita. Toca humedad y se disuelve, ¿vale? Ese es un orodispersable. Hasta ahí estamos bien. Luego tenemos otra presentación que se llama hidrosoluble. Generalmente cuando ya tenemos un problema de estomaguito, que hay una gastritis, y por ejemplo hay personas que tienen riesgo de embolia, que tienen riesgo de parálisis facial, riesgo de trombosis, y les mandan la aspirina Protect, que es la de 100 miligramos, de repente le damos la tabletita y le damos agüita y se disuelve en el estómago y se junta el ácido acetilsalicílico más el clorhídrico y al rato tenemos una gastritis ulcerativa, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Damos una hidrosoluble, la disolvemos en agüita y ya disuelta se la damos a beber y entonces el impacto al estómago es mucho menor, ¿vale? Que son las que llamamos efervescentes. Las hidrosolubles son efervescentes. Y bueno, tenemos las que son masticables, que es así forzosamente tienen que masticar, que es muy común con las vitaminas infantiles y para el adulto mayor. Esa sí se la puedo moler si es para adulto mayor y no la puede masticar. Esa sí se la puedo moler porque es lo que va a hacer el dientito, el masticarla, el romperla para que la pueda disolver. Y finalmente tenemos las que llamamos sublinguales. La sublingual es una vía más rápida que la intravenosa. Debajo de la lengua tenemos vasos sanguíneos que comunican al cerebro y lo que es la punta de la lengua y la parte de las parótidas o glándulas salivales, el cañón que tenemos que lanza saliva, es una salida y entrada al mismo tiempo, y los medicamentos sublinguales son muy rápidos. Por eso cuando hay crisis hipertensivas a veces cometemos el error de darle una cantidad grande de medicamento por vía sublingual y al paciente se le baja mucho la presión y lo llevamos bien grave al hospital. Y los cardiólogos siempre nos dicen, no usen la vía sublingual porque es muy peligrosa, pero si la usamos con mesura y la usamos bien, lo correcto es tomar un cuarto de la tableta y disolverla y darle gotitas debajo de la lengua e irle tomando la presión cada 5 o 10 minutos hasta que ceda la presión. Una vez que ya bajó, ya no le damos más. Incluso si ya le bajó la presión y todavía tiene medicamento en la boca, lo escupe, porque si se lo traga, se le va a bajar más de lo esperado, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. ¿Dudas, no? Todas esas son de vía oral, incluyendo los jarabes, etcétera. Por favor, la que sigue. Bien, hay medicamentos que se pueden administrar por vía inhalable. A veces el paciente se toma el jarabito y no le hace mucho efecto, pero lo ponemos en un nebulizador, es un líquido, y entonces la máquina de nebulización es un convertidor de oxígeno ambiental, lo conecto a la luz y el aire que hay en el ambiente lo concentra y lo manda a propulsión en una capsulita, y en esa capsulita pongo un medicamento líquido que incluso decimos puede ser un jarabito para la tos, y cuando lo inhala por vía respiratoria es mucho más efectivo que si se lo toma, ¿vale? Que también hay medicamentos especiales para nebulización, pero ya en una emergencia se puede usar hasta un jarabe para nebulizar. La que sigue, por favor. Entonces una vía oral se convierte en una instilación cuando hacemos la nebulización. Vale, también tenemos administración de medicamentos que se llaman transdérmicos o transcutáneos, que es cuando nos dan un parche medicado. Y bueno, igual también hay que darles las indicaciones correctas, porque hay un parche que tiene un medicamento muy potente que se llama nitroglicerina. No sé si llegaron a ver las caricaturas del Coyote y Bugs Bunny y todas esas, y de repente sacaban el TNT, que era el trinitrotolueno, y el trinitrotolueno es pariente de la nitroglicerina. La nitroglicerina es un explosivo bastante inestable, entonces se estabilizó y se descubrió que servía para controlar las crisis hipertensivas, y entonces se les administra en forma de parches transdérmicos o transcutáneos, y generalmente ahí sí es cerca del órgano. O
sea, si es el corazón es el que está muy acelerado y está sufriendo por la crisis hipertensiva, se pone alrededor del corazón y se le da masaje aproximadamente por 30 segundos. Tomamos la presión. Si ya bajó la presión, le quito el parche, no se lo dejo ahí porque va a seguir bajando. ¿Vale? Cuando es un medicamento para el dolor en clínica de dolor, pacientes en etapa terminal de la enfermedad, no se ponen los medicamentos para control de dolor como, por ejemplo, ¿cómo se llama el medicamento del parche? Buprenorfina. La buprenorfina es un medicamento de la familia de la cocaína y de muchas drogas sintéticas, y es muy potente y nos baja la presión arterial y deprime el sistema nervioso central y puede causar un paro cardiorrespiratorio. De hecho lo causa, y viene en una planilla precortada con 4 fragmentos en un solo parche. Es un parche grandecito, pero viene marcado en 4. Eso es una planilla. Ahí ya nos está diciendo que no se pone entero, que se pone por fracciones. Pero uno a lo mejor tiene la capacitación, el familiar no. Él ve que el paciente tiene mucho dolor, agarra todo el parche y se lo pone. Y cuando sienten, ya se le bajó la presión, ya no tiene pulso, ya no está respirando, llegan corriendo al hospital y ya se fue. Si estamos bien hasta ahí, por una sobredosis de medicamento. Se pone un parchecito, lo aplico, le doy masajito unos minutos, y también no se pone donde haya órganos vitales. No se pone en el hígado, no se pone en el corazón, no se pone en zona renal, no se pone en el estómago porque se absorbe muy rápido y nos puede causar la muerte del paciente por depresión del sistema nervioso central. ¿Vale? ¿En qué parte se puede Generalmente poner? se pone en la nalga, se pone en el muslo, se pone en el omóplato, en el brazo, para que nos ayude donde hay músculo grande, para que nos ayude a tener una buena absorción y que no nos vaya a causar un daño importante. ¿Vale? ¿Cómo se llama esta? Buprenorfina. Y hay otra que se llama nalbufina. Sí, en clínica de dolor, en etapa terminal de las enfermedades o en enfermedades crónicas con dolores intensos, como la esclerosis múltiple, la artritis, la artrosis, decía la maestra, el cáncer y algunas otras enfermedades, casi todas las que tienen que ver con huesos y con sangre, como el cáncer de sangre, el cáncer de glóbulos blancos o de plaquetas. Generalmente en la última etapa de la enfermedad es muy doloroso, entonces para tratar de disminuir el dolor que tiene el paciente y el estado de conciencia, generalmente se les pone buprenorfina, ¿vale? O nalbufina en inyección subcutánea. Igual también no se debe de poner intravenoso un medicamento así de fuerte porque podríamos causar depresión del sistema nervioso central. A veces pensamos y confundimos a la depresión emocional con la depresión del sistema nervioso central. Deprimir significa que baja todas las funciones de las constantes vitales, baja la respiración, baja el pulso, baja la frecuencia cardíaca, baja la respiratoria, baja la temperatura, baja el estado de conciencia y el paciente se va durmiendo hasta que llega un momento en que está comatoso y después del coma viene la muerte, ¿vale? Y no nos dimos cuenta, pensamos que quedó dormido. Hasta ahí estamos bien. No da síntomas. A veces en la buprenorfina, el primer síntoma que nos dice que algo está mal es que las pupilas están completamente dilatadas, porque la nalbufina es un sedante de tipo hipnótico, causa apertura de las pupilas, ¿vale? Ya después causa sueño y se convierte en un narcótico, pero inicialmente es hipnótico. La taquicardia también. Sí, es que primero empiezan con subir todo y luego se deprime todo. Primero les da taquicardia y se empiezan a poner ansiosos, sienten que no pueden respirar y después baja hasta que ya no hay nada. Hola. ¿Hasta ahí estamos bien? Gracias, señor, que yo lo conozco. Maestra, ¿podría repetir el nombre de fármaco? Buprenorfina. ¿Y el otro? El otro se llama Ustedes se los- se les nalbufina. sacan- Son de la familia de la morfina. Son morfínicos. Vamos a decir, a ese mejor que era la morfina. ¿Cómo? Ahorita le saco foto y se lo. El nombre comercial de la nalbufina es Nubain. Y luego de repente dicen, le voy a ir a poner su Nubain al paciente. ¿Y eso qué le dice que era qué? ¿Morfina? ¿O cómo? Son morfínicos, son derivados de la morfina del opio. Son Son morfínicos u opioides.
se pone muy rico esa cuestión después. A veces, ¿no? A mí me causa, es que yo tengo problemas con la morfina, literales. Hace unos años me operaron muy chiquitita y estuve 11, casi 12 meses con yeso de la cintura hacia abajo. Me pusieron una prótesis de cadera desde bebé y pues para los dolores y todo te dan gotitas. Pero haz de cuenta que abren los receptores de ciertos medicamentos. Hay a quien el diclofenaco no le hace nada, el ketorolaco no le hace nada, porque no tiene receptores despiertos para ese medicamento. Y yo tengo muy abiertos los receptores morfínicos. Entonces a mí me dan poquita morfina, me pega así como de un batazo. Y después viene la resaca. O sea, me puedo tomar 1 litro de alcohol y no me emborracho. Pero si me ponen unas gotitas de morfina, cuando sienten ya me fumigué, o sea, rapidísimo. Porque no tengo receptores para el alcohol, en cambio tengo los receptores de la morfina muy abiertos. Y hay un medicamento que se llama, tiene metocardomol, indometacina y betametasona, y la combinación de los tres también me fulmina, porque igual tengo alguno de los receptores en la combinación que se forma, me genera náusea, dolor de cabeza y malestar general o mucho sueño. Me tomo casi quiero abrir la cápsula y partirla en dos y tomarme. Y de hecho sí lo hago, como tengo cápsulas vacías, le paso la mitad de otra cápsula y me la tomo. Le digo, no sé si es mucha dosis para mí o me pega muy fuerte. Y cada persona sabe más o menos como a qué sí, y tengo los receptores del café también súper abiertos. O sea, yo me lo tomo y así como que explota algo en mi cerebro y ¡ay, qué rico! Y en cambio con los dulces, ¿no? Hay gente que son muy de ¡ay, quiero dulces! Y yo no. O sea, yo lo pruebo y sabe como raro, no guacamole. Y me dan de dulces, no, es un paletito. Y yo, gracias. Y yo, gracias. Y llegué a tener una maleta así de todo lo que coleccionaron. Y no me los puedo comer porque me da asco, porque me dio hepatitis infantil. Entonces igual, puro azúcar. Y pues no, ahora ya no tolero el azúcar. No lo soporto, incluso no consumo azúcar. Solo lo que ya tiene azúcar, pero adicional no. Ni en el café me tomo azúcar. Bueno, yo en el caso de siento que sí es importante que sepan ellos las condiciones o que le puede pasar al paciente. Pues Porque yo lo viví con con mi hija. A mí me dijeron nada más, porque no te dicen nada más. No, Pon el parchecito, se lo pones aquí, acá o acá y ya estuvo. Y ya cuando le empezó a dar la ansiedad de que se quería salir a correr, a caminar a las 12 de la noche, quería salirse, pues, ¿qué onda? Nunca te explican. Entonces sí es importante que ustedes lo sepan porque puede suceder. Sí, es un efecto secundario del paciente. Les comentaba, desde que empiezan con taquicardia, ansiedad, miedos, baja la presión. Después de que viene la euforia, viene el bajón. Y cuando viene el bajón, les da mucho sueño, mucho cansancio, una sensación de depresión emocional, y luego al final viene la depresión del sistema nervioso central, donde baja la frecuencia cardíaca, la respiratoria, y pueden causar desde coma hasta la muerte. ¿Vale? Sí, ya lo habíamos mencionado. Hasta ahí dudas, ¿no? ¿Todo correcto? Por eso es que no se les permite tanto la administración de fármacos delicados, de empleo delicado, a los cuidadores, porque puede haber efectos secundarios muy severos y no van a saber qué hacer, no van a saber reaccionar. Yo les voy a dar un buen consejo, mal consejo. Siempre tráiganse una avapena o una difenhidramina en su maletita. Si van a tratar a algún paciente, van a poner un medicamento o van a poner un suero y en teoría le preguntamos, ¿alérgico a algo? No. Y empieza a inflamarse, empieza a hinchar los ojitos, a faltarle la respiración, está generando un fenómeno de anafilaxia, que es una intoxicación a alguno de los componentes del medicamento o a la entrada de líquido que invade las venas. Es raro que alguien haga anafilaxia a un suero salino, pero ya cuando empezamos a pasar los medicamentos y se arrastran unos con otros o se suman unos con otros y no les dimos los tiempos correctos de absorción, ahí puede generarse el problema. Yo he visto enfermeras que tienen su charolota, a las 8 de la mañana le tocan todos los medicamentos y pon uno y otro, y no se espera nada entre uno y otro porque tienen 10 pacientes, 12, dicen, no, con la pena, pasa un medicamento y le paso el que sigue, porque todos dicen a las 8, pero hay que dejar de 10 a 15 minutos de diferencia entre uno y otro,
puedo pasar del primero y le paso el primero a todos y me regreso con el que empecé y otra vez les paso la siguiente ronda a todos para que me dé tiempo de que hagan una absorción, que vamos a ver fenómenos que son la sumación o la sinergia, donde un medicamento, nosotros en matemáticas decimos que 1 más 1 es 2, ¿no? Y es correcto, pero en farmacología 1 más 1 es 3. Sumamos 2 medicamentos y nos da un tercer efecto que puede ser nocivo para el paciente. Y eso se llama sinergia o sumación. ¿Dudas hasta ahí? Una pregunta, los medicamentos que dijo, ¿me los puede decir? ¿Cuál no? ¿Avapena? Ya se Avapena. los apuntó y ya está la foto en el grupo. No, esos son otros, ¿no? Los dejé para para contrarrestar. de traer, sí, cierto. Avapena. Para prevenir. Para los chicos que están en línea, lo que está anotando la maestra en el pizarrón, ahorita yo también lo estoy anotando en la computadora. ¿Vale? Esos son, bueno, viene lo que estaba antes y ahorita los medicamentos, La morfina, todo avapena eso. y la difenidramina. Y ahorita voy a escribir los que recomienda que siempre deben de cargar, ¿vale? Difen y dramina con H al principio. Antes de la I. Difen y dramina. Todo junto. Ese es La avapena es comercial, lo encuentran en las farmacias. La difenidramina es más como de uso hospitalario. Pero igual también se puede No me como en caso de intoxicación. sí, es ¿verdad? para, no tanto para intoxicación, es para parar la anafilaxia, para cuando el paciente tiene es que la intoxicación Eso solamente también. nos limita a ronchitas y comezón. La anafilaxia ataca el cerebro y el cerebro cierra Otra la vía palabra para que respiratoria. entiendas o alergia, ¿no? Maestra, cuando ya hay O una alergia. intoxicación, ¿no ayuda? Si le aplica una Dexa, ¿no ayuda? La Dexa lo que va a hacer es abrir la vía respiratoria para que pueda cortar el cierre de la vía respiratoria. Sí, también ayuda, ¿no? sí, también ayuda la dexametasona. Pero hablando de que reaccione a un medicamento y desconocemos a cuál reaccionó, estos son neutralizadores de los fármacos, va a anular automáticamente los fármacos. La dexametasona, que es de la familia de la cortisona, es un esteroide, nos puede ayudar a parar en ese momento el cierre de la vía respiratoria para que pueda respirar, que se da mucho para los asmáticos, y ahora que estuvo el COVID a todo lo que daba, se pone mucho la dexametasona. Inconvenientes de la dexametasona, tiene la facultad de subir los niveles de glucosa, entonces está contraindicada para el diabético, porque le sube el azúcar y no se la vamos a poder controlar, la va a subir a 500, a 600, bastante. Entonces no es buena idea. Y otra cosa es que la cortisona ataca las articulaciones. Entonces, si es un paciente artrítico, le va a deteriorar la articulación, 3 dosis máximo y paramos porque podemos hacer este daño articular. Y también afecta a nivel renal, se elimina a nivel renal y causa algo que se llama disminución de la ultrafiltración renal, o sea que paraliza el riñón. El riñón tiene que eliminar cierta cantidad de litros por minuto, le damos dexametasona, ahí se constriñe el filtro del riñón y entonces va a retener gran cantidad de agua que no va a eliminar a la orina, va a disminuir la velocidad con la que se produce la orina. De manera natural al adulto mayor ya le pasa eso, que se le empiezan a fallar sus riñones y entonces el porcentaje de utilidad del riñón de un 100% puede bajar a un 50, a un 40% y ya se dice que en un 8 o 10% de función renal son candidatos a diálisis o a un trasplante de riñón, pero si son diabéticos, hipertensos y tienen más de 60 años, ya no. ¿Cómo se llama? Ultrafiltración renal. Disminución. Disminución de la velocidad de ultrafiltración renal. Disminución de la velocidad de ultrafiltración renal. Por eso de repente dicen, no te la pongas porque te causa daño renal, que ese es el daño renal, que disminuye la velocidad para convertir el agua en orina. ¿Qué? Filtración renal. Les decía yo a mis alumnos cuando estaban en la escuela, voy a enseñar a decir palabrotas. Vale. Bien, si me pasas la que sí, por favor. Esta. Ya habíamos visto la nasal, decíamos que generalmente viene
por instilación en gotitas. Ahí tenemos diferentes. En el adulto mayor es muy común que se les reseque la nariz, entonces casi siempre se les mandan lubricantes nasales, ¿vale? Igual ahí hay que tener cuidado con un medicamento que se llama nafasolina. La nafasolina a veces viene en los medicamentos para la nariz, y la nafasolina está contraindicada en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad neurológica, Parkinson, epilepsias, etcétera, etcétera. Si tienen ese problema, le mandamos agua de mar, el Sterimar, para prevenir cualquier complicación, porque la nafasolina altera el sistema nervioso central y puede hacer que tengan más problemas neurológicos. Maestra, la nafasolina también está en medicamento óptico, ¿no? Sí. Óptico, oftálmico. Sí, en oftálmico sí, pero hablando de la nariz, haz de cuenta que le ponemos 2 gotitas en un ojo, si acaso. Ajá. En la nariz es Sí, una es un atomización, disparo. es un disparo o 2 disparos, y cada cierto número de horas. Y además convierte la nariz ese disparo en aerosol, y el aerosol en gas, y el gas entra directo al sistema nervioso central por el cerebro. Tenemos una comunicación, voy a colgar en anatomía, pero no, porque ustedes no son mis pacientes de anatomía. En la anatomía tenemos una glándula aquí, y esa glándula se va a dividir en 2. Una pertenece al sistema nervioso, que es la comunicación entre el cerebro y el sentido del olfato, y la otra parte de la glándula se encarga de la producción del moco, ¿vale? Estimula a los senos nasales y paranasales para que se produzca el moquito, y después estimula para que salga el moco por la nariz, ¿vale? Se conoce como pituitaria. Se divide en 2, en blanca y amarilla, ¿vale? La blanca se encarga de la comunicación entre el sentido del olfato y el cerebro, y la amarilla entre la necesidad del organismo de producir moco limpio, primero en el seno nasal y luego en la nariz, ¿vale? Y si hay una rinitis alérgica o hay una sinusitis, la pituitaria está inflamada, y entonces empieza a producir demasiado moco y hay mucha producción de moco. Puede ser también de origen alergénico, que es muy común en las personas que tienen sinusitis crónica, y más se agudiza cuando hay polvo en el ambiente, cuando hay polen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hasta ahí estamos bien. La siguiente vía que ya hemos visto son las oftálmicas, que son gotitas generalmente. Igual también hay gotitas que tienen cortisona, que tienen nafasolina. En teoría, como son 2 gotitas, la nafasolina no es tan nociva, pero los que tengan dexametasona sí hay que avisarle al médico que tenemos algún problema de insuficiencia renal, daño renal o algún otro inconveniente, somos diabéticos, porque si no nos puede mandar las gotitas, y ahí sí el uso excesivo de cortisona ocular puede causar glaucoma, endurece el humor acuoso del ojo, y primero hay disminución de la agudeza visual y después se vierte, ¿vale? Por glaucoma. Entonces ahí está, sí también, si son diabéticos o ya tienen algún antecedente previo de familia con glaucoma, tienen una carga genética de glaucoma, hay que avisarle al médico para que las gotas que se le den al paciente no tengan dexametasona ni derivados de la cortisona, y si sí, sería por 3 días igual, nada más. Solo 3 días, y después se suspende el tratamiento y se busca otra opción. ¿Vale? ¿Qué sigue, por favor? Contraindicada en pacientes con algún tipo de daño neurológico. En esos casos, preferentemente, utilizamos nada más un lubricante a base de agua, glicerina y sal, ¿vale? Que es el famoso Sterimar o agua salina. Puede ser hasta suero fisiológico, le ponen unas gotitas de glicerina y ya les ayuda. Maestra, yo me quedé con una duda. Por ejemplo, si hay un paciente que es diabético y requiere la Dexa, ¿por cuál se le... ningún otro? Pues, por ejemplo, la Dexa es de los fuertecitos. La primera es que no me acuerdo por uno solo. Por ejemplo, tengo que poner toda la familia si no se me olvida. Es cortisona, hidrocortisona, luego tenemos dexametasona, betametasona, y la última es betametasona. No, la puse al revés, hidrocortisona es la última. Esa abajo, perdón, cortisona, dexametasona, betametasona, hidrocortisona.
son generaciones. Hidrocortisona. Metil prednisolona. Prednisona o prednisolona. Las generaciones significa que los laboratorios crearon un medicamento y que lo primero que descubrieron fue la cortisona y después buscaron formas más nobles, más fáciles de utilizar para el paciente y menos agresivas, con menos efectos secundarios, ¿vale? Entonces, dentro de la familia de estos se llaman esteroides no anabólicos. En la familia de los esteroides no anabólicos, la reina de todas es la cortisona. De hecho, nuestro cuerpo produce su propia cortisona y nos ayuda a desinflamar. Si yo me golpeo y no me tomo nada, se me va a ir desinflamando lentamente. Lo mismo que si me golpeo y me sale sangre y se hace un moretón, también se va a ir degradando la sangre lentamente, porque ya mi cuerpo tiene esa capacidad de producir una pequeña cantidad de cortisona. Eso lo hacen los riñones, pero la cantidad es pequeña. Cuando hay un proceso inflamatorio importante, entonces se le dan antiinflamatorios, o cuando es un compromiso de la vida del paciente, como es el caso del cierre de la vía respiratoria, pues tenemos que acudir a los derivados de la cortisona. Y lo que más se utiliza pues es la dexametasona. Pero les comentaba, en los pacientes que son diabéticos, la dexametasona tiene la particularidad de elevar los niveles de glucosa y bastante. Y además tiene varios efectos secundarios. Entonces, por eso, por lo general, los que saben de medicamentos te mandan 3 dexametasonas y hasta dentro de 6 meses te pueden volver a mandar dexametasona. Y a veces, si es un paciente que tiene ciertas peculiaridades en su enfermedad, hasta el año y no más, porque podemos causar un efecto secundario nocivo al riñón, ¿vale? O a las articulaciones. Es un antiinflamatorio y es un buen analgésico, pero no sirve cuando el paciente es articular. Maestra, bueno, y de las 3 dosis indicadas, ¿en cuánto tiempo Una cada podríamos poner otras 3 horas, dosis? hasta dentro de 6 meses o un año, dependiendo del paciente. Ahora, con lo del COVID, poníamos en una balanza la vida del paciente, que se le haga daño a las articulaciones y quede reumático dentro de 5 años o de 10, pues que no se muera. Y les pusieron 10, 20, 30 dexametasonas de una diaria. Sí, 3 veces al día y así. Yo me puse 7 dexametasonas con avapena. Pero primero 3 como usted me dijo y la doctora es lo que me dijo 3, pero a la semana me puse otras 4. Pues lo importante ahí es desintoxicarte. Yo les voy a decir que hay una maravilla que descubrieron los cubanos que se llama glutatión. Y entonces si estamos bien intoxicados, glutatión. Para todo mal, glutatión. Bueno, no sentí ningún efecto secundario. Habría que una alergia general. Habría que monitorearte, hacer una prueba de función renal para ver que efectivamente no haya generado ningún daño, ¿vale? Si eres una persona joven y consumes suficiente agua en el transcurso del día y fue por una enfermedad, pues sin problema. Pero alguien que es crónico de una enfermedad y está dando siempre derivados de la dexametasona, pregúntenle aquí a la señorita Erika cómo le fue a un paciente por estarse automedicando dexametasona. Entonces olvídense de cosas. Y a la larga, daño renal, desgaste de las articulaciones, problemas de desorden mental, o sea, muchas complicaciones por la uso excesivo de dexametasona. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Bien, la más noble es la metilprednisolona. Esa es la más tranquilita. Se llama metilprednisona o metilprednisolona. Y aún así se recomienda el uso, por ejemplo, en niños hasta después de los 15 años, que es que ya pasó su periodo de crecimiento, porque puede afectar a la tiroides y ocasionar disminución en la producción de hormona del crecimiento y el niño va a quedar más bajito de la estatura que podría haber tenido. ¿Vale? Y se utiliza también la metilprednisolona como madurador pulmonar en el caso de los embarazos que ya sabemos que son gemelares y que el bebé van a ser prematuro para evitar que nazca con inmadurez pulmonar. Es un madurador pulmonar y se pone en 2 dosis. Eso es todo. ¿Vale? Entonces, la que más podemos utilizar es la que contrarresta en la producción de histamina. La difenhidramina es uno de los antihistamínicos más potentes que tenemos, por eso se utiliza para parar un estado de anafilaxis. ¿Hasta ahí vamos bien?
Ok, la que sigue, por favor. Vamos. En la óptica también existe la observación del oído para ver si tiene contaminación por acumulación de cerumen, algún bichito que se haya quedado dentro del oído o el lavado de oídos, ¿vale? Y sigue siendo vía oral. Bien. La tópica que ya habíamos comentado, que cuando el paciente tiene alguna lesión en alguna parte del cuerpo y es limitada a la zona, pues se aplica nada más local, ¿vale? En la piel. Y la absorción es transcutánea. Se va a dar un ligero masaje, el calor que produce la fricción más la absorción de las paredes, se aplica un fenómeno llamado osmolaridad u ósmosis, que es la capacidad que tienen las células de absorber y de eliminar sustancias químicas a través de su membrana celular. ¿Vale? La que sigue, por favor. Vamos a hablar un poquito acerca de la administración de medicamentos en forma general, todas las diferentes preparaciones que existen. Ya es un resumen de todos los la que sigue. Las anotaciones. Las consideraciones generales, ¿vale? Hay algo que se llama CARDEX. El CARDEX es una elaboración de un pequeño documento que puede venir ya en un formato preestablecido o lo podemos elaborar quienes se dedican al trabajo en domicilio, pues en una hoja en blanco o en una hoja de la libreta con la que llevan sus anotaciones, anotan el nombre del paciente, anotan la edad, anotan el sexo, qué patologías son las que presenta el paciente, qué medicamentos toma, en qué horario los toma, por qué vía de administración los toma. Y cuando a ustedes les toca administrar esos medicamentos, entonces en el registro de las notas dicen que ustedes lo administraron, se pone el nombre y la firma de la persona